Determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Diga conmigo, tristeza. Fuerte, tristeza. Con tanto bolero despechado y todas estas cosas que ofrece la naturaleza de Adán caída, que le canta a todas las desgracias que le pueden ocurrir al ser humano, a Pablo lo llena de mucha inquietud el que los creyentes en Corinto aportaran tristeza a su entorno. Seguramente si lo hacían en la congregación, lo hacían en sus familias y en sus empresas si las tenían, dando a entender que eran poco conscientes de la gran noticia de la que eran poseedores, y era que en Cristo Jesús habían sido llamados a tener vida eterna al lado del Padre por la eternidad. Disculpe, vida eterna al lado del Padre por la eternidad. Bueno, entonces el apóstol no es el único que puede asombrarse ante la frialdad, digámoslo así, lo pragmáticos que eran los hermanos en Corinto. Habían sido demasiado insensibles al contenido real del mensaje del Evangelio. El asunto era que Dios Padre en Cristo Jesús por el Espíritu Santo le había dado a esa generación de hace 2000 años el mensaje de anunciarle a los que no habían conocido de Cristo en esa generación de que en Cristo Jesús había vida eterna. Por lo tanto, tristeza no era algo para aportarle a los seres humanos que había a nuestro alrededor. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Tal vez el asunto va más allá en el sentido de entender por qué. Quizá estos hermanos que no habían renovado su mente tenían muy enfocada su vida de cristianos en las añadiduras. Seguramente tenían empleos, empresas, y tenían problemas y dificultades, y entonces evaluaban su vida de acuerdo con lo bien o mal que les estuviera yendo acá en lo natural. Por lo tanto, podrían estar alegres en su parte humana cuando triunfaban, o podrían estar muy tristes si había situaciones que ameritaban una lágrima. Sin embargo, la inquietud de Pablo es, ¿pero por qué esta gente está aportando tristeza, inclusive a nuestra relación? La relación entre los creyentes de Corinto y Pablo debería ser de mutuo gozo, de inmenso gozo, de eterno gozo. Por eso él dice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Pablo lo que está diciéndoles es, les aportamos cuando les visitamos la primera vez el mensaje del Evangelio que los sacó de tinieblas a luz admirable, que los hizo hijos e hijas de Dios, que les dio el ser templos en donde el Espíritu Santo podría venir a ustedes a vivir y acompañarlos, haciendo práctica la enseñanza del Señor Jesús, que dijo que Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no estaríamos solos, que no seríamos huérfanos, pero que además, una vez cumplido el ciclo biológico de su vida terrenal, tendrían acceso a la comunión con Dios para la eternidad del lado correcto, como sus hijos y como sus hijas, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Estaban tan embebidos en su día a día y en su situación diaria que inclusive las peleas entre ellos ocupaban un lugar tremendo. Se reunían para discutir, para pelear, para humillarse, para tener contiendas y divisiones. Se reunían para lo que no era. Y entonces me lleva a reflexionar, ¿qué le aporto yo?
con el ejemplo que me dan los hermanos de Corinto, tal vez pueda estar en la misma situación. ¿Qué le aporto a la gente que me rodea? El gozo que hay en Cristo Jesús, o la tristeza que genera la vida en esta tierra que ha de pasar. Mira al lado y diga, ¿qué aporto? Que la gente que hay a nuestro alrededor recibe el contacto con el gozo que en Dios tenemos, o el trajín, el día a día. Los puedo ver casi que con estos ojos a los hermanos de Corinto tan opacados porque tenían oculta. La Biblia dice que el reino de los cielos se asemeja a un hombre que conoce de gemas y entonces encuentra una perla de gran precio. Vuelve y la oculta y va y vende todo lo que posee para comprar ese terreno y quedarse con la perla. Cuando tenemos acceso al reino de Dios y su justicia, cuando nacemos de nuevo, entonces el aporte nuestro hacia todo ser humano que nos rodee, nacidos de nuevo o no, ya compañeros en Cristo y familia en Cristo, o maduros en la fe, debería ser de gozo, aportar gozo. Diga conmigo, gozo, fuerte, gozo. Es decir, el gozo es un riel, es una vida férrea que no depende de las alegrías humanas ni de las tristezas humanas, porque el gozo es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y Dios no cambia porque Él no tiene sombra de variación. El gozo es el fruto del Espíritu, independiente de la situación que me esté rodeando, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. A nosotros los creyentes no somos un gremio. Es decir, nosotros no estamos unidos porque tengamos la misma profesión. Somos arquitectos. Somos médicos. Somos vendedores. No, somos de finanzas. Somos deportistas. El ser cristiano no es pertenecer a un ala de la humanidad que se agremia porque tiene algo en común o una causa por la cual luchar. Por el contrario, Pablo dice que lo de todos los nacidos de nuevo es el gozo compartido como un cuerpo, porque si somos miembros del cuerpo, estamos unidos por los ligamentos de ese cuerpo, y entonces el gozo que circula en mí es el que circula en ti. Pero torpedeamos entonces ese gozo que debe fluir correctamente por ser templos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque si hay un miembro que no está completamente conectado a esta revelación de Dios en Cristo Jesús, entonces cuando el gozo llega a esa persona, siendo miembro de un cuerpo, para y se frena. ¿Qué le aportamos nosotros al cuerpo de Cristo como debe realmente funcionar? ¿Somos un canal a través del cual fluye el gozo del Espíritu Santo, o donde el gozo se detiene y se convierte en algo humano? Y discúlpeme, del ser humano como tal no sale nada bueno. Todo lo que tú y yo tenemos de bueno se lo debemos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo no es Shakespeare. Pablo no es uno de los escritores antiguos de obras maestras en donde se nos narra un gran amor como el de Romeo y Julieta, y entonces yo lloro por la situación que hay entre ellos. Las lágrimas que surgen del corazón de Pablo al escribirles esta carta después de su visita malograda en el intermedio de la primera y la segunda es ¿por qué esta tribulación está entre nosotros circulando en vez de ser gozo? Ahora, Pablo está diciendo, estoy angustiado y con mucha tribulación y lloro, no porque me falte algo en cuanto a la manutención para mi vida física, ni porque se me haya frustrado un negocio, ni porque se haya venido al traste la vida amorosa. Pablo no está hablando de eso. De hecho,
Pablo lo que lo lleva a llorar es ¿por qué esta gente no entiende lo que debía entender? Mira de lado y dígale, ay, ay, ay. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Entonces, Pablo lo que quiere es llevar a estos creyentes carnales que ya eran salvos. Después de ser salvo, pues en la vida de pecado, por haber nacido bajo pecado, y los pecados que cometí en medio de esa ignorancia, han sido perdonados y completamente olvidados y lanzados al fondo del mar, como dice el profeta. Pero la nueva vida, entonces la debo dedicar a mi vida en Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y debo caminar en las obras que Dios de antemano preparó para que anduviese en ellas, la vida del Espíritu. Entonces Pablo quiere llevar a estos hermanos de Corinto, porque son sus hijos espirituales además, y no quiere verlos desperdiciando su vida en las cosas que no son, en las obras de la carne, a una madurez para que se arrepientan, no por haber nacido bajo pecado, porque ya se habían arrepentido, no por haber cometido pecados, porque ya lo habían hecho, sino por dedicar su vida nueva a las obras de la carne, y eso así no funciona. Quiero saber si me estoy haciendo entender. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? ¿Por qué llegaron ahí? Dice la Escritura, no para que fueseis contristados. La tristeza de Pablo no es para que se le contagie a ellos de la manera en como ellos lo están haciendo con él. Por el contrario, Pablo les dice, el objetivo, lo que pretendo no es contristarlos por contristarlos, sino que quiero que entiendan. Diga conmigo, entiendan. Es más, que sepan, porque parecía que estos hermanos estaban ajenos a la sensibilidad espiritual. Eran muy fuertes en lo humano, pero completamente ajenos a la actividad espiritual. El día a día se los había tragado. Se comportaban como autómatas, reaccionando ante las cosas de la carne, pero estaban completamente ciegos ante la vida del Espíritu. Y le dice, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Diga conmigo, ágape. Fuerte, ágape. Eran insensibles al gozo, no lo producían, no lo sentían, no les servía. Por lo tanto, el ágape, que es otra manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, amor, gozo, también ellos estaban ajenos a él. Pablo les dice, yo les estoy escribiendo es para despertar en ustedes el ágape que está dormido, y la única forma que hay de producir gozo en los demás, porque cuando me muevo en ágape, en el amor de Dios, las cosas cambian completamente. Iba hacia allá y terminé mirando hacia el otro lado. Pablo entiende eso. Él estaba respirando amenazas y odio rumbo a Damasco, y una vez es tocado por la nueva vida, y cuando nace de nuevo quedó respirando ágape y amor, y se fue a predicar el mensaje que lo había alcanzado a él, a los demás. ¿Por qué Pablo entonces escribe así? Estaba sumamente extrañado que los hermanos en Corinto hubiesen recibido la vida nueva, el haber nacido de la misma naturaleza de Cristo por recibirlo a Él, el ser templo del Espíritu Santo, una compañía que jamás podrá compararse con ninguna otra, la paternidad, ser hijos e hijas de Dios. Pero a estos hermanos de Corinto les daba igual tomarse un tinto en la esquina. ¿Por qué? Pablo no entendía. Y dice, yo quiero que entiendan con cuán gran amor es el que yo me acerco a ustedes. Jamás me acerqué para provocarles tristeza. ¿Por qué la provocan ustedes? Hay algo ahí que se debe corregir. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, dice Pablo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Voy a avanzar porque esto lo vimos la semana pasada. Y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Parece que allí en Corinto una persona o un grupo de ellos le había ocasionado al apóstol una ofensa tremenda. Dicen también otros que se refería a ese señor del capítulo 5 de la primera carta, que era un hombre que tenía una relación que ni entre los paganos se veía, y era estar viviendo con su mamá, o por lo menos con la mujer de su padre, como si fuera la mujer de él. Entonces
Pablo lo que le está diciendo, sea cualquiera de estas dos interpretaciones, es que ese dolor que esas personas o esa persona habían causado en la vida del apóstol, por ser parte de un cuerpo, los hermanos de Corinto también habían sido lesionados por esa actitud. Por eso les dice, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Otros, porque no quiero que nos llevemos, les repito, la impresión de que en Corinto eran una cantidad de gente carnal y niña en Cristo. Había gente que sí había tomado las cosas como era. Entonces tomaron ese grupo de personas o esa persona y le hicieron una reprensión en ágape para que cayera en cuenta de lo equivocada que estaba y corrigiese. Entonces Pablo ahora les va a hablar, no solamente les ha hablado del gozo, diga conmigo gozo, que es un fruto del Espíritu. Ahora les habla del ágape, diga conmigo ágape, que es el fruto del Espíritu. Ahora les va a hablar de una cosa que se llama perdón. Diga conmigo perdón. El perdón, algo que en Corinto también se desconocía. ¿Cómo puedo relacionarme con otras personas en ágape? Cuando el ágape de 1 Corintios 13 me dice que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, no hace nada indebido, es sufrido. ¿Cómo puedo entonces relacionarme con los otros seres humanos, sean creyentes o no, cuando la ofensa ha llegado? Pablo abre acá un panorama extraordinario, se llama el perdón. Diga conmigo, perdón. Es grandioso el perdón. Por eso le dice, esa persona o ese grupo de personas que me han ofendido se merecen algo de mí, se merecen gozo porque ya no vivo yo, se merecen ágape porque ya no vivo yo, y se merecen mi perdón porque ya no vivo yo. Agradezcan, permítame, este paréntesis es mío, que esta gente no ofendió a Pablo cuando no era cristiano. Si cuando no era creyente, el tipo era un espadachín, llevaba a la gente al cadalso, los asesinaba, se daba la autorización para que mataran gente que no le había hecho nada, como Esteban. Entonces Pablo dice, así que al contrario, diga conmigo, al contrario. Ser creyente no es ir en contravía, ser creyente es ir en la vía correcta, y es en la que Dios me da. La que está en contravía es la naturaleza humana caída, la naturaleza que vive en las obras de la carne. Pablo dice, así que al contrario, en vez de causarle esa tremenda reprensión solo por causársela, vosotros más bien debéis perdonarle y, dígalo, y consolarle. Consolación y perdón. En el capítulo 1 nos habló bastante acerca de la consolación. No está hablando del consuelo cualquiera, de la palmadita en la espalda que nos da un amigo cuando estamos tristes. No está hablando del perdón hasta la próxima que me hagas, porque esa sí no te la perdono. Está hablando de consolación y perdón incondicionales. Es decir, no hay ninguna condición para perdonarte. No me mueve para perdonarte la ofensa que has hecho, me mueve para perdonarte la naturaleza nueva en la cual vivo. ¿Me hago entender, amigos? No sé dispensar otra cosa. Si están buscando odio en mí, es lo que le está diciendo Pablo, para esa ofensa no tengo, en mi haber no hay, no he consignado nada de odio en mi vida para devolverle al que me ha ofendido. Solo tengo perdón y consuelo. Dígalo nuevamente, perdón y consuelo. Puedo ser experto en lecciones sobre la Biblia, puedo tener academia sobre la Biblia en mi cerebro y en mi mente, pero esta situación no se aprende estudiando, se aprende viviendo la vida del Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? No se trata de lecciones, no se trata de el 1, 2, 3, el primer nivel, el primer año y el segundo. Se trata de vida, la vida que viene de Dios. Jesús dijo, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. A eso se refiere. Claro, claro. Por eso lloraba Pablo. ¿Cómo es que los hermanos no entendían eso? Mi meta, está diciendo Pablo, no es vengarme del que me lesionó, es perdonarle y restaurarlo para traerlo al nivel de Cristo. ¿Cuántas parejas se destruyen por una lámpara? Porque colgaron mal un cuadro, porque no tienden bien la cama, porque no lavan los
Pocillos, gracias. Porque cosas así como esas, realmente, hermanos, cosas insignificantes. Se destruyen sociedades, se terminan empresas, se dañan congregaciones completas y se dividen. ¿Por qué? Porque las obras de la carne, escuche bien, dependen de un campo muy oscuro en el cual se mueve una persona muy oscura que se llama Satanás. Satanás gana ventaja en cada condición de la carne que logre avivar e incrustar y mantener oculta en nosotros. Dígale del lado, ay, ay, ay. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, dice Pablo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pero mi hermano, si el lesionado era él, y él está ocupadísimo en la tristeza del ofensor. Permítame, para eso hay que tomar algo. Para que no sea consumido de mucha tristeza. Si a mí la carne me enseña que cuando mi enemigo, el que me ha hecho daño, está pasando por dificultades, mi actitud debe ser se lo merecía, antes no le ha pasado nada, ojalá cuando tenga sed yo pase alrededor y le tire una algarroba. ¿Saben qué es una algarroba, hermanos? Sí se conoce en este estrato la algarroba. La algarroba es una... Escuche bien. Consumido de demasiada tristeza. El hombre ocupado por su ofensor. Que no se lo consuma la tristeza. Pero ¿sabe qué movía a Pablo? Él entendía la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. Tiene que ser uno muy descabellada la idea. Si llego quizá por lo menos un ápice a deleitarme en la posible condenación del otro, así sea mi enemigo. Créanme, no me imagino a nadie en el lago de fuego y azufre. Pablo dice, no, jamás. Lo que necesito es que este hermano, que ya nació de nuevo, crezca en el conocimiento y en la renovación de la mente, para que no sea consumido de demasiada tristeza. El mismo Pablo nos muestra el ejemplo cuando Festo, Agripa y todos estos gobernantes lo tuvieron preso y se arrimaban a él, tal vez para conseguir dinero, dicen las escrituras en Hechos, y él les predicaba el evangelio porque no veía ni a Herodes ni a ninguno de estos allá metidos en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque eso no cabe en un corazón que sea como el del Señor Jesús. Porque si ya no vivo yo, sino que vive en Cristo en mí, la gente debe ver a Cristo a través de mí, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, estaba inclusive pagando el precio por la vida de Pilato, por la vida de Barrabás, por la vida de aquellos que le metieron los clavos en su cuerpo, por la vida de aquel que lo atravesó con la lanza, por la vida del otro ladrón que no quiso el pase al paraíso ese mismo día. Él estaba muriendo por el Herodes que asesinó a todos los niños en su momento cuando él era niño buscándolo a él. Estaba muriendo por la vida de Herodes, el que asesinó a Juan el Bautista. Estaba en esas. Pablo dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Confirmar el amor es como cuando usted gira un cheque y lo confirman para ver si tiene fondos. Pablo no le está pidiendo a los de Corinto que hagan un esfuerzo por pagar. Pablo lo que les está diciendo es, páguenle con perdón porque ustedes tienen de dónde, ya que Cristo vive en ustedes, y si Cristo les perdonó a ustedes todo, ustedes deben perdonarle todo al que les ofenda, como yo estoy haciendo con mi ofensor. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Pero los hermanos de Corinto se mantenían en su pequeña baldosa de Hello Kitty, no se movían, todo era ellos y alrededor de ellos y para ellos. Pablo necesitaba moverlos de ahí, estaban representando mal el reino, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí. Yo les estoy escribiendo es para que crezcan y no para que desechen gente. Dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, da por hecho que le deben perdonar, yo también, dice Pablo. Porque cuando un miembro del cuerpo perdona,
todos los miembros perdonan con él. Eso está diciendo, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado. Y les decía la vez pasada, es tremendo Pablo, inclusive deja la duda de que tal vez él esté ofendido hipotéticamente por una ofensa hipotética del otro paciente. Pablo dice, a lo mejor es que yo soy muy cismático todavía, y todavía como que me resiento mucho por lo que la gente me haga, no habiendo tal cosa, porque Pablo entendía que si alguien no había nacido de nuevo, pues vivía en la mismísima carne. Diga conmigo, carne. Tanto creyente, pensaba Pablo en Corinto, que todavía vive pensando en los huevos del gallo, y el gallo no pone huevos. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado. La ofensa tal vez no sea cierta, con mayor razón, apresúrense a perdonar. Y dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Cuando Pablo invoca el nombre de Cristo, lo hace con seriedad. Pablo no invoca el nombre de Cristo para que su equipo gane el partido. Pablo en Corinto. Pablo no invoca el nombre de Cristo para que no llueva y no se me mojen los zapatos. Pablo no invoca el nombre de Cristo por cosas vanas. Pablo llama e invoca la presencia de Cristo en el asunto de perdonar a una persona por la cual Cristo ha derramado su sangre preciosa. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Se llama madurez a lo que Pablo está llamando a su congregación en Corinto, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Tan lindo. Pregunto, ¿Pablo había ofendido a esta gente? ¿Aló? ¿Pablo los había ofendido? ¿Pablo les había cobrado por predicarles el evangelio? No. Y dice nosotros, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Les decía que no es Satanás en persona viniendo a meterse en mi hogar, no. Está hablando Pablo de que si había falta de perdón, la falta de perdón, ¿es el fruto del Espíritu o es una obra de la carne? Muy bien, el diablo se mueve en la esfera de la carne, aunque ese espíritu es un querubín caído y vive en la mismísima carne. Por lo tanto, cada vez que yo me bajo a la carne, en cualquiera de las obras de la carne que ya hemos visto en Gálatas 5, en Romanos capítulo 1, en Primera de Pedro, en algunos de los evangelios, en Primera de Timoteo capítulo 1, no es sino buscar listas ahí y cosas parecidas. Cada vez que yo me bajo a una obra de la carne, estoy colocándome en el terreno donde Satanás se mueve. Eso es que Satanás gane ventaja en nosotros, pero Pablo no dice en el que cayó, sino que como es miembro del cuerpo, entonces Satanás se mete en esa área y el cuerpo es el lesionado en últimas. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Cuando yo gravito o vivo en una obra de la carne, no solamente estoy perjudicándome como miembro, sino que estoy metiendo en el mismo problema al resto del cuerpo, porque yo no puedo decir, siendo ya en el ejemplo normal, que el único que pecó fue mi dedito. Es todo el cuerpo, diga conmigo, todo el cuerpo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay gente que todavía justifica al que no ha nacido de nuevo, pero el nacido de nuevo que no ha renovado su mente dice, ay, no hablemos del diablo, que es que me da un terror. No, es que la situación es conocer a esta persona caída que es nuestro archienemigo. Dice, pues no ignoramos sus qué, maquinaciones, tramoyas, contiendas, es artero, su accionar. Cada vez que gana en ti, que te metas, ni siquiera, a veces estamos tan metidos en la carne que ni Satanás tiene que empujarnos. Entonces Pablo nos dice, Satanás promueve la falta de unidad. Cada vez que un miembro, como los hermanos de Corinto, vivía en la carne, se fraccionaba el cuerpo, y al fraccionarse el cuerpo, la vida de Cristo en ellos se interrumpía. Cuando yo permito eso, entonces se interrumpe la vida para el resto del cuerpo. Si uno de mis miembros no lleva la irrigación de la sangre al siguiente miembro, sufre todo el cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, no, es que yo soy muy bravo, es que así me criaron, hermana, pero si a usted la enterramos cuando creyó en Cristo, muerta y sepultada.
No, es que yo soy así, dice el hombre, y pone una voz así, elocuente. Pero, perdón, discúlpame, los muertos no hablan. Sí, así es la realidad. Entonces, no, lo que yo necesito es un curso, que alguien me indique cómo, que me impongan las manos, que me tire una chaqueta. No, eso no funciona así. El precio ya fue pagado, a nosotros solo nos toca vivir en la vida de Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? En Corinto pasaba eso, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es que la cosa era obsesiva para Pablo. Dice, cuando llegué a Troas, otra ciudad, para predicar el evangelio de Cristo, diga conmigo, evangelio de Cristo. Otra cosa que le asombraba a Pablo, ¿cómo puede la gente en Corinto seguir ocupando su cerebro? Está bien que usen sus manos para llevar pan a la casa, yo lo hago tiendas, entiendo eso, pero que su mente esté enfocada en cosas que no sea compartir el evangelio que les ha transmitido la salvación, el gozo, la vida eterna, el ágape, la consolación y el perdón. ¿Cómo hacen para hablar de otras cosas que no sea eso? Su boquita solo la deberían usar para hablar del evangelio. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo y del evangelio del reino. No estoy hablando del evangelio de Moisés, de la ley de Moisés, que sirve para señalar pecado. Sí, algunos creyentes, por no haber renovado su mente, siguen en la ley de Moisés, entonces cargan sus bolsillos llenos de piedras, y entonces ven a alguien bebiendo y ¡pah! Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ojo que no estoy diciendo que no es malo, es una obra de la carne. Y vemos, ¡pah! Chismosos, los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué piedra, hermano? Está bien. Pablo dice el evangelio de Cristo. Diga conmigo el evangelio de Cristo. Los mandamientos de Moisés son pequeños, los del reino son los grandes incluyen los pequeños, los de Moisés jamás incluirán los del reino. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, pero saben, Pablo tenía la boca y el cuerpo en Troas, pero la mente la tenía en Corinto. Él sabía que evangelizar era importantísimo, pero no cultivar lo que ya había evangelizado era un grave descuido. Su propósito era predicar el evangelio de Cristo allí en Troas. Sin embargo, él estaba pendiente de la obra en Corinto. Aunque se me abrió puerta en el Señor, había muchos dispuestos en Troas para escuchar el evangelio. Él era su gozo que se abrieran puertas para predicar el evangelio del Señor. Sin embargo, mire lo que ocurría, dice, no tuve reposo en mi espíritu. Diga conmigo, espíritu. ¿Cómo es que dicen las señoras? Es que la intuición, no. El reposo en el espíritu es cuando el Espíritu Santo que vive en mí está inquieto. Está inquieto por los hermanos en Corinto que andan en esas peleas y en esas dificultades. Y aunque Pablo tiene la puerta abierta para en Troas predicar el evangelio, dice que no tenía reposo en su espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. No era que Tito estuviese perdido, sino que él esperaba ya encontrar a Tito, que le traía también noticias, porque recuerden que Tito era muy cercano a los hermanos de Corinto, para que le contara cómo estaba la situación allá en Corinto. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Quiénes son papás y mamás? Levante la mano. De los responsables, ¿cierto? Cuando hay un hijo que no está funcionando bien o está metido en problemas, el verdadero papá y la verdadera mamá, independientemente de lo que hayan o no hecho, hay una preocupación en esa persona. Una vez le preguntaron a una mujer muy querida por Dios, tenía muchos hijos, le dijeron, mire, ¿a cuál hijo usted quiere más? Y la señora dijo, mire, yo quiero más al que está enfermo hasta que se sana y al que está lejos hasta que vuelve. Esas palabras solo pueden venir de una persona que realmente sea verdadero padre o verdadera madre. Creo que era la mamá de John Wesley. Entonces Pablo no tenía reposo en su espíritu hasta no tener paz de parte del Espíritu Santo de lo que estaba ocurriendo con sus hijos espirituales en Corinto, así fueran de cabezones como estaban. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Aló, ¿están aquí mis amigos? Pablo no entiende
Porque los de Corinto no entienden, pero sin embargo los ama hasta que entiendan. Los mato de amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esperaba hallar a Tito en el camino, encontrárselo, contame cómo está la cosa. Abandonó esa oportunidad de predicar el evangelio en Troas, consciente de que había que edificar y conservar lo que ya se había ganado. Lo que les está diciendo a los de Corinto al escribirles, porque esto es una carta, diga conmigo, carta, es despojé a los de Troas de recibir el evangelio de Cristo por cuidarlos y cambiarles pañales a ustedes que ya deberían estar grandes. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Qué desgaste, dice Pablo, con los hermanos que no crecen. Eternos nenés, cambia pañales, se convierte el discipulador o quien les habló del evangelio. Pablo les está diciendo, me tuve que despedir de ellos para ver si yendo hacia Macedonia me encuentre a Tito. Los despojé a esta gente de recibir la salvación eterna por andar cambiando los pañales de la carne a ustedes. Pablo estaba involucrado emocionalmente. Uno no puede ser insensible diciendo, no, es que el que se ha de salvar se salve, el que se ha de condenar se condena, y él verá si la cuidan o no la cuidan la vida en Cristo. Así no es. Mírate, así no es. Esto no es para insensibles, por el contrario, el mundo, el sistema de la carne te envuelve la sensibilidad en una coraza de manera que te hace insensible. El verdadero nacido y nacida de nuevo, creciendo en Cristo, es como si tuviera el cable pelado, todo lo siente. Diga conmigo, todo lo siento. Ojo pues, lo siente, no lo resiente. Sí, porque hay mucha persona que por seguir andando en la carne después de nacida de nuevo, anda más resentida que sí, son bien. Bueno. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Y dice algo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, diga siempre. Oh pues, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahí es donde vuelvo. Pablo dice, ¿cómo? Pero si lo que Jesús me vino a traer fue triunfo, no el triunfo de ganarme una licitación, no es el triunfo de por fin cambiar de estrato, no es el triunfo de por fin dejé de ser soltero, me casé, no es el triunfo de por fin pude tener hijos, ser estéril, no es ese triunfo de por fin tengo amigos, antes no me hablaba nadie. No es el triunfo de soy sano, estaba enfermo. Pablo dice, el cual nos lleva. Mire, Pablo le da gracias a Dios. Diga conmigo, a Dios. Entiendas el Padre. Mire la Trinidad en acción. El cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Dios Hijo. Y Pablo estaba hablando de esto porque estaba lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, en medio de toda esta situación y de toda esta trifulca, esta vaina, yo tengo una relación con el Padre que me lleva a darle gracias. Pablo no está diciéndole a Dios, pero Dios, pues mire qué gente, ¿por qué no las elimina? Ya que no las ilumina. No, él no estaba diciendo eso. A ver si puedo predicar en Troas, allá me tratan de pronto mejor, me gustaría más estar en Tesalónica, los hermanos me aman, etcétera, etcétera. No. Pablo, siempre que se dirige a Dios, es dándole gracias. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan levanta los ojos al cielo y le da gracias. La oración de todo creyente realmente renovado en su mente siempre debe ser de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no vino a traerme arepas. Dios lo que me vino a traer vida eterna en Cristo Jesús y a darme una paternidad al hacerme su hijo y su hija, y además me ha dado la posibilidad de una resurrección al lado de Él para la eternidad. Eso se llama estar siempre en triunfo en Cristo Jesús. Las añadiduras nos llevaron a eso. ¿Cómo es posible que los creyentes tengamos un semblante que refleje un alma contristada? No, ¿has vuelto a orar? No, ¿por qué? Porque Dios no me responde. Perdóname, ¿y qué es lo que no te responde? No, es que le llevo pidiendo que me cambie el modelo del carro y no me lo ha respondido, entonces yo ando bravo con él.
¿cómo va en tu oración con el Señor? No, yo no he vuelto a orar porque es que el Señor no me responde. ¿Y qué es lo que querés? No, que me cambie la cara porque es que la que me dio es muy fea y yo quiero que me la cambie. Hasta que no me la cambien no le voy a volver a hablar, ¿sí? Entonces parecemos esta gente que se entrega a la idolatría y cuando no le responde el ídolo lo voltean y no le vuelven a hablar. Y la cosa no es así. La gratitud de Pablo con Dios era de que Dios Padre siempre lo lleva, siempre, diga conmigo, siempre, en triunfo en Cristo Jesús, sin importar la situación por la cual esté pasando. ¿Me hago entender, amigos? Es clarísimo, está claro. Pero ¿por qué nos perdimos? Por las añadiduras. Claro, si cogimos los púlpitos y empezamos a decirle cómo cambiar de carro, cómo llegar a tener casa, cómo volver a tener y hacemos un mercado multinivel. Y así no es. La claridad y la madurez a la que Dios nos está llevando es precisamente a entender el triunfo eterno, escuche bien, eterno, que en Cristo Jesús hemos tenido. Pablo se movía en un ambiente de juegos ísmicos y que son todo este preámbulo a los olímpicos que tenemos en la actualidad. Y la gente se trasnochaba por hacer un tiempo mejor que el otro atleta o por tener mejor certeza al lanzar el dardo que otro lanzador, o en la disciplina de la lucha o del boxeo. Y Pablo dice que esas cosas la gente las hace por una corona que perece, por una corona corruptible. Pero dice Pablo, yo corro y golpeo mi cuerpo no flagelándose, sino dándole disciplina de calidad espiritual a su vida, porque él estaba tras la meta de la vida eterna que está disponible para todo aquel que en Cristo Jesús crea. ¿Me hago entender, amigos? La meta hacia la vida eterna es una carrera de largo aliento, pero la podemos comparar con una de acá en la tierra. Entonces a ti te dan la orden de salida en la meta, arrancas a correr y tú vas corriendo, de pronto ves por un puesto de mangos y dices, a mí cómo me gustan los mangos, no, y entonces paras ahí y te comes el mango y le échale más sal por favor, ay me dio mucha sed, y se queda ahí en el puesto y la vida y allá esperándolo la meta. Entonces las añadiduras son iguales. Llegamos y Dios nos llama después de nacer de nuevo a correr en pos de Él, porque es que la eternidad, diga conmigo, la eternidad existe. Pero entonces llegamos al puesto de matrimonio, si nos quedamos ahí, tan lindo el matrimonio y los hijos tan lindos, limpiando mocos y cambiando pañales toda la vida, y la meta ya esperándonos. Mira, dígale, esperándonos. ¿Ah? En Corinto. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo que quiere decir Pablo es que el mensaje que él predica, el Evangelio de Cristo, es triunfante de suyo mismo. El mensaje no es triunfante por mí, sino de suyo mismo. El mensaje es un mensaje de victoria y de triunfo. Además no es un llamado al fracaso, porque esa es otra cosa. Entonces las añadiduras me hacen sentarme ahí, y si no me funciona la fórmula mágica que la persona aquí me está diciendo, que si hago el 1, 2, 3, ¿sí? Que si yo le oro al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Él me tiene que dar tal cosa, sí, y si no me la da, entonces fracasé. Y si la empresa se vino a pique, sí, podemos tener la mejor empresa de tamales y se viene a pique en un derrumbe donde se venden los tamales. Entonces dice, fracasé, mi vida fracasó, mi vida en Cristo ha sido de fracaso en fracaso. Claro, es que las cosas en esta vida son una rueda loca. Eso está en un desbarajuste tremendo. El mundo está out, está cancelado. El Señor Jesús no le metió una sola ficha a eso. Él vino a establecer el reino de Él y de su justicia, en el cual no hay sombra de variación, porque Dios no miente. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El sistema vive en manos de un ángel caído que vino solo a robar, a matar y a destruir. Y si lo convertimos en un discurso religioso con versículos bíblicos que le colgamos y la gente fracasa, jamás va a entender que es que nuestro verdadero triunfo parte de ¿qué? Antes estábamos destituidos de la presencia de Dios y ahora tenemos paz para con Dios, somos sus hijos.
Antes no teníamos ni siquiera morada acá, pero Dios nos garantiza morada eterna. Nos garantiza todo, hermanos, lo que vemos cuando realmente profundizamos en el reino de Dios y su justicia. Con razón esos muchachos le dicen al rey en el libro de Daniel: no, vea, rey, nosotros no nos le vamos a arrodillar a ese ídolo. Téngalo entendido pues, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos de sus manos que nos quiere matar. Coma, y dice: pero si Dios tampoco nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Lo que están diciendo es: a Dios le creemos y le servimos, porque la muerte para nosotros ya no es un obstáculo. Ha sido vencida por Cristo Jesús. Pero ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo entiendo eso? Sí, solo he llegado hasta el bordecito, pero no me meto, porque es que esas obras de la carne son muy atractivas, ¿me entendés? Y no, es pegarnos de una mortecina. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. ¿Sí me hago entender? Miren, créanme, el matrimonio es una gran institución. Pablo nunca habló mal de él, yo tampoco. Pero ¿cómo así que hay señoras que después de conocer a Cristo todavía viven la vida que pase el sancocho al marido? Solamente. Y si no va ese día, entra en una depresión porque le dejó el sancocho frío. Créame, hermano, en Corinto ocurría eso. ¿Están conmigo, amigos? Lo que Pablo me está llamando es a desarrollar mi identidad en Cristo. Y solo lo puedo hacer renovando ¿qué? Mi entendimiento. Dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Diga conmigo: olor. Los olores. Qué campo tan delicado ese, ¿sí o no? ¿A qué olemos? Pues espiritualmente hablando. ¿Sí? Espiritualmente hablando. Pablo dice: ¿y por medio de quiénes? Aló, ¿por medio de quiénes? Disculpe, es que mire que la cosa es muy grave. Dice: mas a Dios Padre, gracias, el cual nos lleva siempre, diga conmigo, siempre, ¿en qué? ¿En derrota? Hermana, ¿cómo le va? No, difícil. Usted sabe que este camino es una tortura, lleno de espinas. Y la cruz mía es una cruzota, no una crucecita como la del hermano allá, no, es una cruz grande. Ni Cristo hubiera podido con esta cruz. ¿Cuál triunfo? No hay triunfo ahí, porque está enfocado en que tiene un problemita, que no tiene tiquetera para el metro. Créanme. Pero resulta que el nexo acá es: más a Dios el Padre, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, el Dios Hijo. Dice, mira el vínculo: ¿y por medio de quiénes? Oiga, que la naturaleza del Padre y de Cristo Jesús nos ha sido imputada al creer. Por lo tanto, mi nueva naturaleza es actuar como Él actúa, no en divinidad, sino en naturaleza. Y dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar ¿el qué? ¿El qué? ¿El olor de qué? De su conocimiento. Pero no del conocimiento intelectual, está hablando de el conocer todo eso que acabamos de ver en un momentico. La relación con Dios, la vida eterna, el asunto de todo lo que hay en Cristo Jesús. Pero ¿qué olor grato voy a transmitir si no entiendo a lo que he sido llamado? Olor grato es porque el mensaje es a Dios. Dios, hagamos de cuenta que Dios tiene una panadería y se va a hacer un pan. Ese pan se llama la restauración en Cristo Jesús de todas las cosas. Lo termina. ¿Recuerdan en la creación? Dice que después de que Dios miró y dijo que todo le había quedado muy ¿qué? ¿Muy qué? ¿Muy qué? Sobremanera bueno. Es decir, Él olió y dijo: esto huele bueno porque lo hice yo. Lo que Dios está diciendo, lo que Pablo está diciendo es que Dios, el producto, perdónenme la expresión, no encuentro otra palabra, el mensaje mejor, que Él mismo ideó, tuvo que haber quedado muy bien hecho en Cristo Jesús.
Y por lo tanto, eso se transforma en un olor, porque el primero en probar cómo quedó la cosa fue él mismo, y dijo, quedó bueno, porque de Dios procede todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo ¿qué? Todo lo perfecto. Entonces dice, y por medio de nosotros que hemos recibido ese grato mensaje, ese tremendo olor de Dios, es que se transmite el olor del conocimiento de Cristo Jesús. Es más, la gente ni siquiera tiene que oírnos, la gente solamente tiene que ¿qué? Olernos. Pero ¿a qué huelo cuando estoy hablando con los demás? A chisme. Es que yo me cambié de iglesia porque es que ya en otra iglesia. Eso no huele bueno, ¿sí o no? Es como si usted después de comer algarrobo, investiguen bien algarrobo en YouTube, ¿cierto? Llega y se le arrima ahí al ser querido. 5 días sin desodorante y usted se le arrima a alguien y dice, la gente sí cae, pero no en el espíritu, ¿sí o no? Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ojo pues, es que es olor grato a Dios. Ese a Dios le agrada el olor del conocimiento que depositó en Cristo Jesús. Y es llevar ese conocimiento de Dios a otros porque es grato para Dios. Cuando yo estoy llevando inclusive el mensaje del conocimiento de Dios a otros, sí, muy lindo, nos salvamos, sí, muy lindo, nos sanamos, sí, muy lindo, prosperamos. Pero lo más lindo es que a Dios le agrada. Eso es lo que nos debe impulsar, el agradar al Padre. Y dice, porque para Dios somos ¿qué? ¿Somos qué? Grato. ¿Olor de qué? De Cristo. Es decir, el Padre cuando nos huele, se supone que olemos a una cosa que se llama Cristo. Ungido. Cristo significa ungido. Dice, porque para Dios somos grato olor. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Él en cada uno de nosotros huele a su Hijo, el unigénito. La idea de Dios es tener una cantidad de hijos más, adoptados en Cristo Jesús por haber creído en Él, y que nuestro olor, cuando el Padre se arrime a olernos, ¿sí? Diga, que me quedaron igualitos, son cada uno tan distinto, pero en esencia huelen a mi Hijo, el unigénito. ¡Qué tremendo! Mi Hijo lo logró. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se ¿qué? Ojo pues, el mensaje de Dios es grato, así la gente lo reciba o no. Es que a veces nos acercamos a la gente de manera equivocada a ver si el mensaje les huele bueno. No, hay gente a la que nuestro mensaje le huele terrible, pero es que nosotros no le estamos hablando a la gente por lo que le huele a ellos, sino por lo que le huele al Padre. Y entonces dice Pablo, porque para Dios somos grato olor de ¿quién? Recuérdenme, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí? ¿Qué venimos a hacer? Disculpen, ¿qué venimos a hacer? Renovar nuestra mente. Y tenemos que salir de la mente religiosa que hemos venido como acumuladores de prédicas. ¿Ha visto ese programa de los acumuladores? Hay gente que mete en una casa y encuentra después de años ratas muertas allá que se asfixian. Matan una rata, imagínense. Y entonces nosotros llegamos a nuestra vida en Cristo y nos volvemos en acumuladores de libros, de prédicas, de mensajes, de actitudes, de una cantidad de cosas, pero de Cristo nada. No huele, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El mensaje de Dios es grato porque Dios lo hizo, así la gente lo reciba o no. En este caso Pablo va a la parte positiva y dice, qué olor tan grato es en los que nos hemos salvado el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Pero dice también, y en los que se pierden. ¿Qué? El mensaje de Dios es grato, así la gente lo reciba o no lo reciba. Mírale, dígale, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que en Cristo Jesús se reconciliaran todas las cosas. El mensaje es grato. Y dice, a estos, a los que se mueren, a los que no lo reciben, y aquí está hablando de olor de muerte, pero no la muerte de la sepultura, no la muerte del cajón, no la muerte de la sala de funeraria. No. Está hablando de la muerte eterna, mis hermanos. Pablo dice, a estos, ¿cuáles estos? Los que se pierden por no haber recibido el mensaje, es olor de muerte para muerte. Fuera de que están muertos y en sus delitos y transgresiones mueren y se van a la muerte eterna. Pero dice también, y a aquellos, o sea, a los que lo reciben, a los que se salvan, dice, a aquellos olor de vida, ¿para qué? Para vida.
porque el mensaje es correcto y es bueno porque Dios lo dio. Esta gente, como usted y como yo, gracias a Dios, vivimos para recibirlo. Por eso la proclamación que nosotros debemos dar es seria. Yo no puedo ser un creyente que duda, dubitativo, que anda pensando, vaya, ¿y si de pronto esta vaina no es cierta? Imagínate, donde un creyente pensando así, y donde yo me muera y no haya resurrección, y donde lo que la Biblia diga, de pronto el vecino ateo tenga razón y diga que eso sí lo escribieron hombres y que me tumbaron. Entonces Pablo dice, y para estas cosas, o sea, para esparcir el olor grato del conocimiento de Cristo Jesús, ¿quién es suficiente? Entonces ahí radica la seriedad de cada uno de nosotros como predicadores del Evangelio. Y dice también Pablo, pues no somos, qué rico tener más tiempo. Diga conmigo, no somos. Fuerte, no somos. Que aquí viene. Hay personas que tienen expendios que no son legales del Evangelio porque el mensaje está adulterado. Pablo dice, pues no somos como muchos. Mire que Pablo no dice, por ahí hay algunos. No. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Uno, o no han nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo, quedaron en las obras de la carne. Por lo tanto, el conocimiento que tienen y transmiten supuestamente de Dios es mera carne. ¿Cómo así? Me explico. ¿Recuerdan a Caifás? ¿Aló? ¿Recuerdan a Caifás? ¿Quién era Caifás? Ayúdenme. El sumo sacerdote. Muy bien, Juan. Imagínate que Caifás, que no había nacido de nuevo, vivía bajo pecado y cometía pecados, una vez dijo, es mejor que uno muera por todos y no todos por uno. Escuche bien, ese era un conocimiento totalmente carnal, porque él no estaba diciendo, todo lo que yo sé del Mesías, si este es, entonces es mejor que él muera, porque entonces toda la humanidad se va a salvar a través de él y vamos a nacer de nuevo y vamos a ser hijos e hijas de Dios. Caifás no dijo eso por una revelación espiritual que tenía, sino por un conocimiento carnal que tenía, además para dejar a salvo el negocio religioso que tenía a través de, con él y con toda su familia, del asunto de la ley de Moisés que defendía en el templo del cual él mandó a decir que mataran al Señor Jesús. Imagínate pues, ¿cierto? Entonces dice, pues no somos como muchos que medran falsificando, ¿qué? ¿Qué falsifican? Disculpe, ¿qué falsifican? Ya bien malo es falsificar billetes de 100,000, correcto, pero es que aquí estamos falsificando lo que no se puede falsificar. Estamos entrando en un terreno tremendamente grave. Es que cuando hay una falsa doctrina, no estamos hablando como, hey, me metieron un billete de 100,000, hermano, qué tumbada tan tremenda, ¿sí o no? Pero yo lo vuelvo a conseguir. No. Aquí estamos diciendo me metieron en una doctrina que no era, qué condenada tan tremenda. Que cuando la gente llegue a cobrar lo que cree una vez haya fallecido, ¿sí? Así no crea en nada, llegue a cobrar y diga, no, ese cheque está sin fondos. Aquí no, está sucio, completamente sucio. Entonces Pablo aquí le dice a los hermanos de Corinto, tengan cuidado, porque es que el que falsifica la palabra de Dios, pregunto, ¿quién inspira la palabra de Dios? ¿Quién la inspira? ¿Quién la inspira? Pedro lo dice, ninguna profecía es de interpretación humana, sino que el Espíritu Santo es el que la ha dado, ¿cierto? Entonces cuando yo entro en el lindero, ya no de recibir el mensaje falso, sino de entregar el mensaje falso, estoy entrando en un ambiente que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de la blasfemia con el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús que pasaba? ¿Qué era el único qué? Pecado que Dios no perdona ni en esta vida ni en la venidera. Completamente terrible. Entonces, qué horror por yo andar ocupado en solo añadiduras, porque hay gente que predica de añadiduras y bueno, está errada de buena fe y el reino todavía no lo ve, pero por ahí va. Sin embargo, hay gente que predica añadiduras sin importarle el alma del otro, por lo tanto está falsificando la palabra de Dios para lucro propio. Y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
Es decir, adulteran el mensaje, mezclan lo bueno con lo malo para aumentar ganancias en su bolsillo, predicadores por negocio que promueven sus propios intereses. Se está refiriendo a eso, sino que con sinceridad. Diga conmigo, sinceridad. Toléreme un poco más. Dice Pablo lo que está diciendo acá, con sinceridad, no es porque tal vez él pensó de pronto, les va a pegar una tumbadita, no. Como Pablo recibió el mensaje correcto de parte de Dios, que es olor grato, para él es imposible transmitir otra cosa. Sinceridad es, no tengo posibilidad de mentirles, yo les estoy entregando el mensaje genuino, no hay ninguna sombra en esto, sino que con sinceridad, dice Pablo, como de parte de Dios, porque el mensaje procede de Dios, el que lo hizo como olor grato, como de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, yo predico delante de Dios porque viene de Dios y para Dios porque Él es el que me está mirando y me está oliendo el mensaje. Hablo en Cristo Jesús. Y cuando dice hablo en Cristo, son palabras de grueso calibre. ¿Por qué? Porque es poner a Dios como testigo de lo que estamos diciendo. Entonces por eso dice, hablamos en Cristo. Póngase en pie y oremos, por favor. El asunto es serio. Mira, dígale, es serio. Yo le ruego a mi hermana que ahorita no vaya a decirle ahora de su marido en la casa, vio, usted me tiene toda enredada aquí en este puesto de mangos. No, está bien, pero qué bueno que seas como Pedro, que dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que trates a tu esposa como coheredera. ¿Coheredera de qué? No de la fortuna que le va a dejar tu papá o el suegro tuyo, no, coheredera de la gracia que ha sido dada en Cristo Jesús por parte de Dios Padre. Maravilloso. Qué bueno que las tiendas que hagas para llevar mercado a la casa sean con el objetivo de que el reino de Dios y su justicia sea avanzando. ¿Por qué seguimos como Faraón engordando cosas que si llegan a ser muchas, pues las encontrarán los arqueólogos dentro de 1500 años? El Señor no ha venido. Entonces todo lo que conseguiste, ¿de quién qué? ¿De quién será? ¿Usted se imagina a los faraones? Ellos se hacían enterrar con todo. Pasaron los siglos. Y un día un tiempo viene endeudado, porque ¿quién vive más endeudado que un arqueólogo? Un pastor de pronto, ¿cierto? Un pastor. Llega ese arqueólogo y por fin, ¡ting! Oye por allá que algo cae. Y abre. Y claro, ahí los huesos. Y al lado, toda esa cosa dorada. Qué ridículo vivir la vida así para amontonar cosas así, para después darse uno cuenta de que pudo haber aprovechado la vida para lo eterno. Porque hay promesas tremendas. Lo que Pablo quiere hacer hasta este capítulo 2 es llevarnos al 3. Qué revelación tan grande, ¿cierto? Porque ahí les va a empezar a hablar a los hermanos de Corinto de unas cosas extraordinarias, de unas cosas tremendas que no se pueden comparar a las obras de la carne, jamás. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Dios Padre, gracias, eres mi papá. Y Espíritu Santo, gracias por ser mi habitante. Y gracias por darme el mensaje que es buen olor, sea que la gente lo reciba o no, en ese me debo preparar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga a todos.